El siguiente ponente vamos a hablar de la coordinación y georreferenciación del Geoportal y Regicet de don Luis Manuel Benavides Esparra, director del Servicio de Bases Geográficos del Colegio de Registradores de España. Muchísimas gracias. Venga, muchas gracias. Muy buenos días, gracias a la organización por contar con nosotros, con los registradores de España. Voy a hablarles de tres cosas que tienen una especial incidencia en todo el tema que tiene que ver con urbanismo, con el proceso constructivo, con el acceso a la información y también con nuevas herramientas para la gestión de, bueno, tanto del urbanismo, del proceso constructivo, pero también, sobre todo, de la gestión de los ciclos de vida de los edificios. En primer lugar, la georreferenciación, coordinación, registro, catastro. Muchos de ustedes sabrán de qué les voy a hablar como herramienta para dar una mayor seguridad al tráfico jurídico inmobiliario. Y todo parte de la Ley 13/2015. Es verdad que los registradores llevamos trabajando con información gráfica desde hace más de 20 años, pero es a raíz de esta ley cuando ya se regulan de una forma ya completa, por un lado, el acceso de la información gráfica, de los datos gráficos, al registro de la propiedad para mejorar tanto la descripción de nuestras fincas registrales como su geolocalización y, sobre todo, y lo que es más importante, bajo el amparo de los principios hipotecarios y sobre unos ejes básicos, que es el empleo preferente de representaciones gráficas catastrales, aunque con la posibilidad de utilizar representaciones gráficas alternativas, es decir, realizadas técnicamente sobre el terreno, fundamentalmente cuando la parcela catastral no está, cuando la parcela no está de alta en catastro o cuando hay alguna discrepancia en la información catastral. Que en general la inscripción de la representación gráfica es voluntaria, pero existen numerosos supuestos en los que es obligatoria y en particular aquellos procesos que tienen que ver con la reorganización del suelo y por tanto de la propiedad o las clásicas operaciones realizadas sobre finca registral como es una agrupación, una división, una segregación. Por otro lado, la existencia de un procedimiento registral garantista, es decir, el proceso de inscripción de base gráfica se realiza obviamente ante el registro y eso va a desencadenar la coordinación con el catastro a través de la calificación registral, jurídico-gráfica por parte del registrador y con la notificación a los titulares colindantes y, por último, con sistemas de calificación gráfica en nuestro sistema, en nuestro programa de gestión en cada uno de los registros de la propiedad y, además, habilitando sistemas de obtención de esa información. La segunda cuestión que introduce esta ley es la coordinación entre el registro y el catastro, puesto que responde a la necesidad de que ambas instituciones vayan de la mano en cuanto a la definición de la realidad inmobiliaria. Ambos trabajamos sobre la realidad inmobiliaria, parcela catastral, finca registral, pero entendiendo el legislador que ambos cumplimos nuestra función muy bien de forma separada. Es decir, se trata de coordinar información para facilitarnos a ambos el ejercicio de nuestras funciones. Básicamente, el proceso de coordinación, para no aburrirles demasiado con este tema, implica que una finca registral con una representación gráfica georreferenciada sabrá de corresponder o guardará identidad con una parcela catastral, de tal manera que al final el CRU, el código registral único que identifica una finca registral sobre el territorio, se identificará con su homólogo catastral, que es la referencia catastral. ¿Y por qué repercute tanto toda esta cuestión en el sector inmobiliario? Pues en tres ámbitos. En primer lugar, en el ámbito urbanístico, porque, como decía, todo proceso de reorganización de la propiedad, una parcelación urbanística, una reparcelación urbanística, tiene una vertiente jurídica, pero también la tiene gráfica. Siempre la ha tenido. Lo que pasa es que actualmente, y conforme a la Ley 13/2015, ahora ya no hablamos de planos, ahora hablamos ya de representaciones gráficas de la finca de resultado. Y precisamente la ley introduce la obligatoriedad de inscribir las representaciones gráficas de las fincas de resultado. Pero es que es más, dado que las fincas van a nacer ex novo en el registro de la propiedad y en el parcelario catastral, deben de nacer coordinadas. Es quizás el ejemplo más paradigmático de coordinación entre el registro y el catastro. El segundo aspecto es el propio aspecto constructivo, y me limito simplemente a lo que dice la ley, porque junto con los requisitos que ustedes conocen de la ley del suelo y rehabilitación urbana, se introduce la obligación de hacer constar en los asientos registrales las coordenadas de la superficie de ocupación de una construcción sobre una finca o parcela sobre la que se construye. Y ello afecta tanto a instalaciones fijas como removibles, por ejemplo, las casas de madera que ahora se están construyendo o instalando bastantes. Y por otro lado, hacer constar también en el asiento registral los planos de los elementos de una propiedad horizontal. Junto con ello, además, la obligatoriedad de hacer constar y archivar en el registro de la propiedad el libro del edificio. Y el tercer ámbito es el ámbito comercial, porque la incorporación de los datos gráficos al registro, junto con la tradicional información jurídica, se añade además la información gráfica. Eso hace que la finca se convierta, ahora sí, en un elemento esencial de cualquier negocio jurídico inmobiliario. Y además con una descripción
perfectamente definida gráficamente sobre el territorio y amparada por los principios registrales, y además porque a ello se le puede asociar información territorial, información ambiental, urbanística, de diversa índole. Ahora lo veremos. Fundamentalmente quiero detenerme en los 4 efectos que produce la inscripción de la base gráfica para que se hagan ustedes una idea de la repercusión que tiene todo esto. En primer lugar, contribuye decisivamente a la identificación y descripción de las fincas registrales. Efectivamente, así es, porque la representación gráfica define sin duda alguna cuál es la superficie y los linderos de la finca, lo cual obliga a modificar la descripción que tuviera la finca en el folio registral. Contribuye, en primer lugar, a la plena identificación de la tierra, de la finca registral sobre el territorio, ya sin ningún género de dudas. Y además completa la tradicional descripción literaria, que ustedes las habrán visto en las notas simples, y la completa y además de una forma ya gráfica, es decir, superficie, linderos, según el posicionamiento gráfico de las fincas. Y eso permite acuñar nuevos conceptos, como yo llamo la titularidad registral georreferenciada o geolocalizada, es decir, la titularidad registral ya no se predica respecto a una entidad jurídica como era la finca registral, no. Ahora la finca registral tiene su parte jurídica, pero también su parte gráfica, es decir, eres propietario, eres titular registral de una porción concreta del territorio. En segundo lugar, la calificación registral y el principio de legalidad. La incorporación de la representación gráfica al registro facilita notablemente la aplicación de la calificación registral. Yo, como registrador, ante un documento que se me presente con posterioridad respecto de una finca con representación gráfica inscrita, a efectos de calificar temas gráficos, no me hace falta que el documento me diga que linda con una finca de dominio público o no. Simplemente esa representación gráfica, viéndola o superponiéndola en un visor gráfico, puedo ya saber de qué forma esa situación o ese posicionamiento gráfico de la finca puede afectar el ejercicio de facultades integrantes del dominio, y fundamentalmente en 2 aspectos. En primer lugar, por el suelo que ocupa, urbano, rústico, urbanizable, porque el posicionamiento gráfico de una finca registral sobre un determinado suelo probablemente afecte al ejercicio de las facultades integrantes del dominio, particularmente la facultad de edificar, por ejemplo, en este caso, en el ámbito urbanístico. Pero también porque su posicionamiento va a determinar las relaciones topológicas o de colindancia con las fincas de alrededor. Y eso también puede influir en el ejercicio de esas facultades del dominio, fundamentalmente cuando esa colindancia se produce con bienes de dominio público, como por ejemplo esta finca que está situada en zona de servidumbre delimitada por el dominio público marítimo terrestre. El tercer efecto, la aplicación de los principios hipotecarios de la protección registral íntegra a la descripción gráfica. Como dice nuestra Dirección General, la representación gráfica, cuando accede al registro, es un procedimiento formal y solemne y que define con pleno efecto jurídico y bajo la salvaguarda de los tribunales cuál es la delimitación física del objeto sobre el que se predica el derecho de propiedad que el registro publica, es decir, la finca registral. Eso implica necesariamente aplicar, por supuesto, los principios estructurales del sistema hipotecario, prorrogación, tracto sucesivo, especialidad o legalidad, pero también los principios esenciales jurídicos, como son el principio de prioridad e inoponibilidad, pues una representación gráfica escrita gana prioridad respecto a la de sus colindantes. Nuestro principio de legitimación, se presume que la finca registral con una representación gráfica escrita tiene la ubicación y delimitación geográfica resultante de esa representación, y en este sentido puede ser catastral o puede ser alternativa, aunque en este caso se vincula a la coordinación con el catastro, o incluso el propio principio de fe pública registral, que, como saben ustedes, protege al tercero que adquiere en ciertas condiciones, confiando en lo que el registro publica, cuando se genera algún conflicto entre predios de titularidad privada, nunca respecto al dominio público por la especial protección que tiene. Al final, de lo que se trata o lo que ha querido el legislador es que los pronunciamientos jurídicos y gráficos a través del registro de la propiedad constituyen el eje de la seguridad del tráfico jurídico inmobiliario e incluso del mercado. ¿Por qué? Pues porque esa información, como ahora veremos, contribuye decisivamente a la hora de tomar decisiones estratégicas ahorrando coste y dinero, o pudiendo ahorrar coste y dinero. El último efecto es la coordinación con el registro y el catastro. Todo el proceso de coordinación se desencadena a través del registro de la propiedad, a través de la inscripción en el registro de la propiedad. El registro inscribe la representación gráfica y hace constar el estado de coordinación. Si la representación gráfica es catastral, el asiento reflejará el estado de coordinación. Si es alternativa, estado de precoordinación. Toda esa información es remitida a catastro, el cual, si la representación es catastral, hará constar la coordinación en su certificación catastral descriptiva y gráfica, y si es alternativa, realizará la alteración oportuna comunicada por el registro en el parcelario catastral. Una vez hecho, lo comunicará a su vez al registro, que ahora cambiará el estado de precoordinación al de coordinación y a su vez lo volverá a comunicar al catastro para que ahora sí haga constar la coordinación en la certificación catastral descriptiva y gráfica. Por ello, lo que conseguimos es que ambas instituciones coordinen su información, fundamentalmente gráfica, y bajo el amparo jurídico de los pronunciamientos registrales
agilizándose los procedimientos catastrales, mejorando la información proporcionada, evitando divergencias y facilitándole la vida, al fin y al cabo, a los ciudadanos y a las empresas a la hora de relacionarse con ambas instituciones. Y tiene una especial aplicación, como decía, en procesos urbanísticos, porque no hay que olvidar, y lo recalcaré ahora y mil veces, la vertiente jurídica, pero también gráfica. Es decir, se está en ocasiones desconociendo esa vertiente gráfica que para el registro es obligatoria, pero también Catastro tiene que incorporarse información y además tienen que nacer las fincas como coordinadas. Y siendo todo esto importante, es quizás igual de importante habilitar herramientas para que se pueda obtener información ágil, rápida, sobre fincas registrales y sobre todo pues, sobre la información territorial que se puede asociar a una geometría y por tanto a una finca registral. Nosotros, nuestra herramienta, aparte de los medios tradicionales de información registral, como la nota simple de certificación, tenemos nuestro geoportal. Algunos de ustedes conocerán esta herramienta. Geoportal nace con la Ley 13/2015. En principio nace como un portal de alerta web. Se trataba que toda representación gráfica en trámite en cualquier registro de la propiedad, así como también aquellas que estén inscritas, se pudieran visualizar en un visor gráfico para que cualquiera que pudiera haberse afectado en un procedimiento de inscripción de base gráfica pudiera comprobar de forma visual cómo esa representación gráfica podía afectar a la suya, que era colindante. Desde entonces hemos ido haciendo crecer Geoportal, hemos añadido numerosos servicios, la localización del registro, búsqueda de geometrías, descarga de geometría y operatividad de las mismas a través de GIS, obtención de información gráfica y registral, comparativa de bases gráficas alternativas con catastrales, cálculo del margen de tolerancia o, por ejemplo, el contraste de geometrías de información territorial. En suma, poner la información gráfica y jurídica a disposición de ciudadanos, empresas, administraciones. Me voy a centrar en dos cuestiones que quizás pueden resultar de mayor interés, aunque tienen muchas más aplicaciones, y les animo a que lo hagan porque Geoportal es de acceso gratuito y totalmente libre. En primer lugar, la geolocalización o localización del registro competente y petición de información registral a través de este portal. Cogiendo este ejemplo, aquí donde estamos, la geometría de este edificio, yo le puedo pedir a Geoportal que me calcule o que me ofrezca información sobre esta geometría y que me localice el registro. Me dará una información básica, ahora en este caso es información catastral, y le pediré que me localice el registro competente y automáticamente me dirá cuál es. Es el Madrid número 4, ofreciéndote una información sobre su localización, su teléfono, su fax, su correo electrónico. Pero también quiero obtener una nota simple de esta finca. Por supuesto, con todas las medidas de seguridad, el Geoportal nos reconducirá a nuestra pasarela de Internet para la obtención de información, que es nuestro FLOTI, donde se podrá obtener la nota simple de esa finca. Esto contribuye o facilita mucho la búsqueda de información registral porque le añade un elemento más, que es el elemento gráfico, y facilita y contribuye a la obtención de información registral de otro modo, pero quizás de una forma un poco más cómoda. Tiene una especial aplicación en el portal registral de emergencia, en el cual no voy a entrar hoy. Y lo otro que quería enseñarles es el análisis de información territorial asociada. Geoportal puede analizar cualquier geometría contra más de 300 capas gráficas disponibles, muchas de ellas de dominio público y que se refieren o delimitan gráficamente el dominio público y que ofrece información, lo cual te permite obtener información medioambiental, urbanística, etc. El mismo ejemplo, solicitamos a Geoportal que nos haga un análisis gráfico y podemos analizar geometrías inscritas, catastrales, por supuesto, y también aquellas que cargue un técnico en nuestro Geoportal o en nuestro GeoEdit Pro. Se puede calcular cualquier tipo de geometría, contra capas estatales, autonómicas, provinciales o municipales. Tengan ustedes en cuenta que la disposición adicional quinta de la Ley 13/2015 imponía a los ayuntamientos la obligación de proporcionar al Colegio de Registradores los planes generales de ordenación urbana y sus modificaciones debidamente metadatados. Y podremos obtener un índice de cartografías, todas las cartografías que pudieran afectar a esa geometría. Podemos obtener un informe en PDF con todo el análisis que pudiera hacer Geoportal. Aquí, por ejemplo, en Madrid, fácilmente te puede salir un informe de 370, 380 páginas con todas las capas que están analizadas. O, si estás interesado en algún aspecto concreto o en un análisis concreto, podrás obtener un informe de contraste específico. ¿Cómo ofrecemos la información? Nuestra intención es siempre conectarnos vía WMS, WFS con la fuente de la información para tenerla lo más actualizada posible. Y la información que te proporcionará nuestros informes son o de invasión o de admisión, si el análisis es contra un polígono cerrado, ofreciendo un porcentaje de afección, por ejemplo, una intersección con monte público. La inclusión, si la geometría se encuentra incluida en la zona de análisis georreferenciada. Intersección, si el análisis es contra una línea gráfica,
como por ejemplo la del dominio público marítimo terrestre, o vías pecuarias no deslindadas, la gran mayoría de ellas, todo hay que decirlo, o de proximidad, calculando la cercanía al elemento. Siguiendo con el mismo ejemplo, pues aquí nos interesaría la información urbanística. Esta es una zona consolidada, de urbanización consolidada, la información es relativa, pero pedimos expedientes de planeamiento de Madrid, podemos cargar el análisis en nuestro geoportal y descargar el PDF con el informe que nos proporcione el servicio del Ayuntamiento de Madrid. Aquí tenemos la información que nos proporciona el informe que ofrece Geoportal. Y también usos del suelo de Madrid, por ejemplo. Cargamos y obtenemos un informe sobre esa geometría. Pero pongamos que somos un promotor inmobiliario, queremos iniciar un procedimiento de urbanización o queremos construir y nos interesa una parcela en Madrid, por ejemplo, y nos vamos a la zona de Valdebebas y nos interesa esa parcela en concreto. Vamos a hacer el análisis y empezamos a obtener información. Sistema de información, ámbitos y sectores. Cargamos, podemos obtener la información, una información somera al principio. Grado de desarrollo, obtenemos ya algo más de información, pero seguimos avanzando. Ordenanza de planeamiento, general sistema de información territorial de la Comunidad de Madrid. Y ya vamos obteniendo más información. Expedientes de gestión. Aquí ya nos va dando el número de expedientes y eso es importante porque a la hora de iniciar el procedimiento de urbanización o de construcción de lo que sea, pues probablemente ya sabes dónde dirigirte y por qué preguntar. Usos de suelo de Madrid. Aquí esta parcela no sería la adecuada porque está destinada a equipamiento, pero bueno, como ejemplo nos vale expediente de planeamiento de Madrid. Es decir, nosotros estamos conectados tanto con el Ayuntamiento de Madrid como con la comunidad autónoma para ofrecer este tipo de información asociado a una geometría. Por ejemplo, análisis dominio público marítimo terrestre. Esta es una finca situada en la isla de Tenerife y lo que nos interesa saber es cómo se relaciona con el dominio público marítimo terrestre y podemos ver que efectivamente no intersecta con el dominio público, pero está en zona de servidumbre y probablemente cualquier operación de construcción que se pudiera realizar o incluso a lo mejor una rehabilitación habría que pedir la autorización de costas. Aquí está el informe y la distancia 3,09 metros a la línea de dominio público marítimo terrestre. Y, por supuesto, la leyenda y la información de dónde la obtenemos. Este es el último ejemplo que les pongo de esto. Es una finca en Albacete, cerca del campo de maniobras y tiro de Chinchilla Monte Aragón. Y vemos, por ejemplo, queremos evaluar el riesgo medioambiental de una parcela. Bueno, si la capa está disponible, nosotros la tendremos y aquí podemos ver cómo intersecta con la capa de riesgo de incendios de Castilla-La Mancha, un 1,52, un 50,74. Las zonas que ven en rosa son las que se encuentran afectadas por esa capa gráfica. Podemos pedir información urbanística y aquí vemos, por ejemplo, que tiene una afección a caminos, tiene una afección, lógicamente, al campo de tiro y de maniobras de Chinchilla Monte Aragón, tiene también una afección a montes de utilidad pública de Castilla-La Mancha y también respecto de cauces de dominio público. Es decir, toda esta información está disponible en Geoportal. A la hora de tomar una decisión estratégica de optar por una parcela o iniciar un proceso de construcción, es conveniente disponer de toda la información que te puedan proporcionar. Medioambiental, urbanística, de todo tipo. Esta herramienta lo proporciona. Junto con eso tenemos el portal registral de emergencias, que es algo más específico. Lo hacemos cuando se produce una emergencia tipo incendio forestal o la erupción del volcán de La Palma, que es este, geolocalizando las fincas registrales sobre la superficie afectada y pudiendo pedir directamente información registral. Y también tenemos nuestro nuevo GeoEdit Pro, que es una herramienta quizás un poco más profesional para técnicos que podrán trabajar con sus propias geometrías, relacionándolas con las catastrales, con las registrales e incluso también desde ahí poder obtener el análisis de afecciones como ocurre con Geoportal. Lo último que quería enseñarles es el proyecto ReadyHead, el Digital Building Logbook, el DBL, como herramienta de gestión digital de la información de edificios. Este proyecto, bueno, lo llamo proyecto, pero en realidad ya no es un proyecto, es una realidad, a falta de anidarlo, probablemente en nuestra home de bases gráficas nueva del servicio de bases gráficas del Colegio de Registradores, pero nace como consecuencia de las políticas medioambientales, energéticas o de rehabilitación de edificios que vienen de la Unión Europea. Se trata, al fin y al cabo, de crear el libro registro digital del edificio o parcela. Además, nos dimos cuenta de la necesidad de una herramienta de este tipo, particularmente en España, por tres razones. En primer lugar, porque en cierto modo encontramos insuficiencia normativa, tanto en la Ley de Ordenación de Edificación o incluso en el Código Técnico de Edificación.
Por otro lado, por la dispersión normativa, todas las comunidades autónomas tienen competencias en esta materia y todas han regulado en esta materia. Y por último, la dificultad de acceder a la información, porque además esa información se va anidando en distintos registros administrativos que normalmente no tienen conexión entre ellos. Desde la experiencia que tenemos en los registradores, nosotros planteamos un sistema circular de gestión digital de toda la información relevante para un edificio o por una parcela, con dos objetivos básicamente: la integración y transparencia de los datos relevantes y, en segundo lugar, la interconexión de todos los agentes intervinientes en el mercado inmobiliario, desde promotores, urbanizadores, agentes inmobiliarios, proveedores de servicios, propietarios e inquilinos, por supuesto, aseguradoras, entidades de crédito, administraciones públicas, registro de la propiedad y catastro. Al fin y al cabo, se trata de contribuir a una mejor toma de decisiones, ¿eh? E incluso, ¿por qué no ir más allá? Cambiar la idea de modelo de desarrollo que tenemos en el ámbito inmobiliario. Como digo, el objetivo es crear el libro registral del edificio, que ya está creado, ya tenemos, el programa ya está desarrollado, y sobre varias premisas. Una herramienta dinámica, es decir, que sea capaz de generar o de albergar cualquier documento, dato, información que sea relevante durante la distinta vida, en las distintas fases de la vida de un edificio, debidamente estructurada y, por supuesto, metadatada. Por otro lado, que el registro de la información se aporte por cada responsable, un constructor, un promotor, un proveedor de servicios, permitiendo así una mejor gestión, la conexión con otras fuentes de datos externas de forma segura y interoperable, catastro, registro de certificaciones energéticas o con la información geoespacial. Por otro lado, información consumible, que sea consumible, por supuesto, por el usuario, propietario y por cualquier actor interesado en información sobre el edificio. Facilidad en el traslado de la información. Trabajamos en una app móvil, el uso de certificaciones, su CSV, código QR, todo eso ya lo tenemos más o menos implementado. Y finalmente, su configuración como servicio API. Nuestra intención es su interconexión con otras plataformas. Este es más o menos el esquema de información, un sistema circular de información donde se aporta y se consume información. Al final, ofrecer, como digo, la información a todo aquel que pueda intervenir en el mercado inmobiliario. Y lo hemos articulado de forma que pueda ser capaz de albergar cualquier tipo de información. Por supuesto, la existente en los actuales libros del edificio, información sobre el modelo geométrico espacial, eso es, por ejemplo, lo que tenemos ya en nuestro geoportal, información jurídica con conexión de información en el registro de la propiedad, licencias, expedientes urbanísticos, todo eso se puede cargar. Información sobre el proceso de construcción, elementos, componentes, módulos, fabricantes, calidades, seguridad, etcétera. Siempre pienso, cuando digo esto, en el ejemplo del incendio que hubo en el edificio de Valencia, que se discutió mucho sobre la calidad del revestimiento y sobre de dónde provenía, si había facilitado o no. Esa información tiene que estar disponible no solamente al ciudadano y al consumidor, también a las administraciones y a las aseguradoras, ojo. Por supuesto, información sobre consumo, suministros, producción de energía eléctrica, gestión de paneles solares, de confort, bienestar del edificio, de procesos de mantenimiento, rehabilitación o reparación. Esto es muy importante porque para las empresas de renovación, para poder elaborar presupuestos si se les requiere para ello. Información financiera, de seguros, otros datos de interés y potencial urbanístico, industrial, renovables. Es decir, aquí incluso queremos introducir no solamente el edificio, sino también la parcela, independientemente de que sea rústica o incluso sea urbana o rústica, porque también hay negocio sobre la parcela rústica, fundamentalmente energías renovables. ¿Qué capacidad tiene una finca rústica de albergar paneles solares o molinos de producción de energía eólica? Bueno, Rediged estará alojado en nuestro nuevo home donde tenemos Geoportal, nuestras herramientas de bases gráficas. Por supuesto, su acceso estará totalmente seguro, con un doble factor, a través del móvil, a través del... bueno, esto no es nada nuevo. Y esta será más o menos la portada que vamos a tener. Esto es en test, pero vamos, será igual en producción, donde veremos todos los edificios que tenemos cargados. Tenemos todos los elementos, 64, edificios 45, parcela 19, inmuebles 2223. Tengan ustedes en cuenta, lógicamente, que aquí se incluyen todos los elementos de edificios divididos en propiedad horizontal. Podremos navegar, pero también podremos seleccionar algún edificio en concreto, en este caso uno en Ponferrada. Tiene 36 elementos y te conducirá al menú. En el menú ofrecemos diversos tipos de información. Una información general que estará alojado aquí con la posibilidad de pedir directamente información registral al registro de la finca matriz. Información espacial y distintos elementos tratados sobre la propiedad horizontal que pudieran integrar el edificio. También desde ahí se podrá pedir información registral de uno concreto de esos elementos.
Información energética, fundamentalmente certificados de eficiencia energética, documentación, licencias, seguro, manuales de uso, libro del edificio, etcétera. Y también hemos introducido aquí el análisis de entorno geoespacial, de una forma distinta, pero similar a lo que hace Geoportal. En este ejemplo más concreto, pues si pedimos información especial y elementos que lo integran, como es un solar, simplemente es una casa, obtendremos toda la información gráfica que podamos obtener. Representación gráfica escrita, representación catastral, representación o GML o superficie de ocupación de elementos constructivos, etc. Si pedimos certificado de eficiencia energética o la información energética que haya cargada, obtendremos el certificado de eficiencia energética que ya está cargado con la información relativa al mismo. Y si pedimos el análisis de entorno geoespacial, se hará de forma similar a lo que hace Geoportal, aunque de una forma un poco más amable, porque nos dará todo el listado de geometrías que puedan afectar, de capas que puedan afectar a esa geometría. En amarillo saldrá aquellas que no la afecten, en verde las que afecten. Y de igual manera podrás descargarte un informe completo o solamente un informe parcial según tus necesidades. Por ejemplo, en este caso, pues hemos pedido información urbanística, que es la que nos interesa. Y por supuesto, además le añadiremos, y ya está añadido, las distintas normativas aplicables. ¿Para qué? Para que si tu finca se encuentra afectada por el dominio público marítimo terrestre, por ejemplo, sabes a qué norma tienes que dirigirte, a la ley de costas. Esto no está dirigido fundamentalmente, está dirigido a profesionales, jurídicos, técnicos, etcétera, pero también al usuario normal, que desconoce muchas veces qué norma regula una concreta limitación que afecta a su finca y se encuentra con la dificultad de, oye, no puedo construir, ¿a quién me dirijo? ¿Qué es lo que necesito? Al fin y al cabo, se trata de poner herramientas útiles que faciliten la toma de decisiones desde el propietario, pasando por el usuario y, por supuesto, en todos los procesos constructivos, proceso constructivo, urbanizador, comercializador, de rehabilitación, de mejora energética e incluso de reciclaje de un edificio, abarcando toda la vida de un edificio o de una parcela. Muchas gracias. Es un placer. Toca tú. A ver si no sería la primera vez que me llegó algo. Perdona, ya que estás aquí arriba, Sí. sí, yo quería, tenemos unos minutos todavía, preguntar hasta qué punto estáis colaborando con los colegios o consejos profesionales, porque nosotros somos las fuentes, o sea, cuando hablas del libro Sí, del edificio registral, nosotros hablamos del libro del edificio desde el punto de vista técnico, claro. pero la fuente somos los técnicos. Sí. ¿Hasta qué punto estáis trabajando con los técnicos Vamos a ver. el formato volcado? Es cierto que el tema de las bases gráficas, fundamentalmente trabajamos con los colegios profesionales, con el COIG o con asociaciones de geómetras, y nuestro objetivo es abrir el campo de relación. Nuestro primer objetivo es tratar o darle un tratamiento adecuado al libro del edificio a los que ya tenemos. ¿Qué ocurre? Que el libro del edificio, cuando accede al registro de la propiedad, accede en un formato, normalmente, seamos francos, accede en un CD con una serie de PDFs. Eso, hoy en día, no nos interesa para nada, ni a nosotros, ni al resto de los intervinientes en el mercado. Necesita que esa información esté metadatada. El objetivo que nosotros buscamos es, aparte de cargar toda esa información que ya tenemos, que estamos en ello, no será tarea fácil, es que a la hora de utilizar, por ejemplo, esta herramienta, se rellene una ficha concreta. Es decir, que permita ya metadatar cierta información. A lo mejor no toda, pero sí aquella que sea suficiente para, para tener esa información. Pensar que la idea es que esta herramienta al final también se relacione directamente con el registro de la propiedad. A mí como registrador no me interesa tener un archivo de CDs. No, lo que quiero es chupar directamente la información de algún sitio. ¿Por qué? Porque me resulta mucho más cómodo. ¿Por qué? Porque vuelco la información de forma directa y de forma actualizada. Así que, en ese sentido, estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración que podáis ofrecer, cualquier colectivo que pueda intervenir en esto, en cualquiera de las otras herramientas con las que trabajamos. Pues respecto a la coordinación, perdona, respecto a la coordinación catastro-registro, yo hago bastantes certificados de concordancia. Sí. Y certificados de concordancia que muchas veces tienen que hacer los secretarios de ayuntamiento porque los técnicos no tenemos, además me ha pasado con registradores de la propiedad, es que tiene que estar certificado por el secretario del ayuntamiento. No hay otra. ¿Hasta qué punto? Yo encuentro bastante reticencia. ¿Quién soy yo? Vamos a ver, si yo fuera secretario de un ayuntamiento, yo jamás certificaría eso. Soy franco, no puedo serlo más,
¿Por qué? Porque se escapa de sus funciones. Un secretario no puede casar la equivalencia o la correspondencia entre una finca registral y una parcela catastral. Hay registradores osados que lo hacen, me parece muy bien, bajo su responsabilidad, pero me parece un error. Eso, con la ley 13/2015 lo puede hacer el registrador. De hecho, lo hace el registrador, lo hacemos diariamente. ¿Por qué? Porque casar la correspondencia es lo que te da el pistoletazo de salida para iniciar el procedimiento de inscripción de la representación gráfica. No hay ningún inconveniente en que para que la decisión del registrador sea más acertada venga un informe gráfico. Luego el registrador lo admitirá o no, un informe de correspondencia elaborado por un técnico sobre el territorio o con una investigación jurídico-gráfica. Eso para mí genial, cuanto más información tenga, mejor. Normalmente la correspondencia o la identidad la saca el registrador de la descripción que tiene en el registro, muchas veces anticuada, de la información catastral, de interpretación ortofotográfica, lo cual es un peligro, porque todos sabemos la ortofoto tiene un valor relativo, pero no es que sea necesario que esa correspondencia la acredite un secretario bajo una certificación. Me parece un riesgo importante, pero no por nada, sino por no su competencia y segundo, carece, desde mi punto de vista, de las herramientas para poder hacerlo, aunque algunos lo hacen. La mayor parte de la problemática se suscita en suelo rústico, no tanto en el urbano, Por que supuesto. también. Y en el rústico tenemos otra problemática, que son los excesos y defectos de cabida, y irnos al 199 o al 201 de la hipotecaria para reajustar los desaguisados que hay. Así es. Así. Vamos a ver, el porcentaje de expedientes 201 ante notario respecto del 199 es abrumador, es decir, hay muy pocos expedientes del 201. ¿Por qué? Pues porque es un procedimiento largo y que al notario le causa un trastorno, lo sé porque mi mujer es notaria, porque se alarga mucho en el tiempo. Entonces, en el registro vamos en principio mucho más rápido y además hay una cosa importante dentro del 199, que lo estamos haciendo también en todos los registros de España, en casi todos, que es la conciliación registral. Es decir, nosotros tratamos que el expediente salga bien. La conciliación registral funciona a modo de mediación, de una forma un poco más específica dentro del ámbito registral, de tal manera que normalmente cuando hay una oposición, una alegación que hace suscitar la duda sobre la conveniencia de inscribir esa representación gráfica, el registrador, yo particularmente, pero muchos compañeros míos, ejerce la conciliación, cita a las partes para que se pongan de acuerdo respecto de esa linde. Y normalmente sale bien, sale bien. Incluso se puede designar un perito tercero que delimite verdaderamente la finca en cuanto a ese lindero. Eso también está muy relacionado con otra de las cosas en las que estamos trabajando, que lo tenemos ya también, como se suele decir, en el horno, que es, digámoslo así, la georreferenciación parcial. Es decir, la ley 13/2015 está pensada para georreferenciaciones completas, todo el recinto gráfico, pero nuestra Dirección General, y tiene razón, y además así lo recoge el Código Civil y la propia ley 13/2015 así lo preveía, está el supuesto en el que se pueda inscribir una georreferenciación parcial, es decir, que el conflicto solo exista respecto de un lindero y hacer constar los otros tres respecto de los que no hay problema. Eso ya implica la extensión de los principios hipotecarios a esos tres linderos. El cuarto deberá resolverse probablemente judicialmente, pero eso ya te permite ir avanzando en la definición de la finca. Tarde o temprano se cerrará el polígono, pero podemos ir avanzando. Y eso también a través de la conciliación se consigue. Bueno, así trabajamos. Antonio y... Bueno, hay dos Antonios. Micro por aquí. Esto, como decía, no sé si hay alguno que sea aficionado al Lelutier, es fuera de programa. Os advierto que tengo que coger un tren a las 3:30 para ir a Zaragoza. Enhorabuena. Yo conocí a Jorge Requejo, que me imagino que lo habrás conocido, y le llevé mucho a los cursos que yo hacía sobre infraestructuras de datos espaciales en la UIMP en Cuenca. Sí, y estaba comenzando esto y hoy nos has dejado alucinado. He visto que 10 o 15 años después de esos cursos habéis avanzado mucho. La primera pregunta va por ahí. ¿Tenéis todos los registros ya cargados en la base de datos? ¿Cómo? Perdón. Si tenéis ya todos los registros cargados o solo una parte, o cómo va la carga de los registros. La información gráfica la tiene todos los registros asociada a su... Ya está. En su GIS, sí, sí. Y lo ha Es hecho decir, cada todo registro. lo que estáis viendo en Geoportal proviene de los registros de la propiedad.
Es decir, Pero todos ya han cargado su información, sus registros, sí, sí, todos. sí. Y lo han hecho ellos. O sea, cada uno el suyo. No, O lo con la habéis hecho. inestimable ayuda del servicio que yo me honro en dirigir. Vale. A ver, todos estos proyectos se dirigen desde el CORME, desde el colegio, desde aquí de Madrid, a través del servicio de bases gráficas, que es mi vocalía. Es decir, todos estos desarrollos, pero toda la información que se proporciona viene, toda la información gráfica de representaciones gráficas inscritas o en trámite, las que estén, si entráis en Geoportal veréis, las que están en verde son las inscritas, las que están en rojo son en trámite. Además, se puede obtener información, cuál es el procedimiento que se está llevando a cabo y tal. Pero toda esa información viene de los más de 1000 registros de la propiedad que hay en España. Es decir, ellos vuelcan la información en Geoportal. Automáticamente, desde el momento en que tú presentas una base gráfica para suscripción, se genera ya la alerta Geoportal. Se pone en rojo. Cuando se practica la inscripción, se transformará en verde. Y si no se practica la inscripción, directamente se anulará y dejará de estar vigente o visualizable esa representación gráfica. La segunda pregunta y última. Has dicho algo sobre el tema de la inscripción de las afecciones de dominio público en el registro. ¿Por qué no las hacéis? Porque eso ayudaría mucho a la seguridad jurídica. Vamos a ver, el artículo 9 de la ley hipotecaria, su letra A, establece que se tienen que hacer constar o se puede hacer constar por nota marginal las afecciones medioambientales, urbanísticas o administrativas. ¿Cuál es el problema? Esta es información asociada, la información que nosotros tenemos, y además todos estos análisis que hace Geoportal los tiene también cada registro. Lo que pasa es que en Geoportal tenemos todas las cargas, o accedemos a todas las capas de España, vamos a decirlo así, mientras que los registros normalmente tienen solamente acceso a aquellas capas que le interesan. Yo, por ejemplo, estoy registrado en Talavera de la Reina y el dominio público marítimo terrestre no me sirve para nada, al menos por el momento. Todos estos análisis se hacen. Y nosotros sí podemos advertir, además mi recomendación es advertir de la intersección o la afección de un dominio público. Pero la constancia por nota marginal, ya me gustaría, precisa de una resolución específica de la Administración. Es lo que dice en realidad el artículo 9. Nosotros luchamos porque, de momento, sí creo que se debe hacer constar en publicidad, en la publicidad que nosotros damos, publicidad, nota simple certificación. Oiga usted, detecto esto. Además, está previsto emitir informes gráficos, es decir, con las afecciones y estas cosas. Pero la constancia por nota marginal, bueno, pues tiene que venir de una resolución. A modo de ejemplo te diré que, y perdona que te tute, tengo esa mala costumbre, por ejemplo, en Castilla-La Mancha teníamos un problema con, y de hecho lo seguimos teniendo, con las vías pecuarias. Las vías pecuarias atraviesan Castilla-La Mancha, es un problema, aproximadamente tendrán deslindadas, que digo yo, un 20%, y soy muy generoso, muchas las tienen clasificadas y muy pocas amojonadas y deslindadas. Entonces ellos nos pidieron que practicáramos una nota marginal de aviso, una nota marginal que dijera que una finca registral quedaba afectada a un futuro deslinde de la vía pecuaria. Nosotros le dijimos, mira, no hay norma legal que eso lo prevea y además plantea un problema gordo, porque cuando tú señalas o haces constar que una finca registral colinda con un dominio público que no esté deslindado, es decir, avisas de un futuro deslinde, sin duda eso es una información importante para el que quiera adquirir la finca. Pero cuando yo pongo una nota marginal, esa finca queda manchada. De tal manera que tengo que reflejarlo en la información registral y afecta su tráfico jurídico. Y eso normalmente se va a producir en una finca rústica. Si encima tenemos problemas a la hora de definir gráficamente las fincas rústicas, cuál es su contorno gráfico, cómo, e incluso jurídico, porque muchas veces las fincas se abandonan, siguen a nombre del abuelo o de vaya usted a saber. Si además de eso la voy a marcar con un punto negro por un posible deslinde que usted no ha iniciado ni se sabe cuándo lo va a hacer, no lo voy a hacer. Porque todas las cosas no tengo norma legal. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hicimos la norma legal? Es decir, que al final Castilla-La Mancha sacó una norma que modificara la ley de vías pecuarias y ahora sí se puede hacer constar esa nota marginal. Bueno, pues ahora sí que no me queda más remedio, claro está. Pero yo cuando hago constar por nota marginal una afección es porque tiene que ser con un dominio público que afectado por un dominio público perfectamente deslindado, perfectamente definido gráficamente, jurídica y gráficamente. Porque si no, no tengo soporte jurídico para defender esa. Podré avisarlo de una u otra forma, en mi nota de calificación, en mi nota simple o en mi informe gráfico o a través de Geoportal si quieres hacer el análisis y tal y cual. Pero señalarlo con un asiento registral hay que andarse con mucho tiempo con eso. Sí, es una obviedad seguramente lo que te estoy preguntando. Soy Enrique Manzano, miembro del COAN.
del Colegio de Arquitectos de Madrid, pero soy sobre todo miembro del Jurado Territorial y el Jurado Provincial de Expropiaciones. Hemos conseguido por fin que el MVI, la metodología de valoración inmobiliaria, se imponga. O sea, yo lo tengo clarísimo, el magistrado, los jueces lo tenemos clarísimo. Pero claro, el paso ideal, esto para nosotros sería que hubiera una combinación, porque sabes que cuando la tipología es unifamiliar, cojonudo. Sí. Pero cuando la tipología es plurifamiliar o esto no sabes, o sea, no puedes identificar la finca, digamos, no puedes localizarla y seguramente el técnico que lo haga le es dificultoso el hacer una homogenización clara, con independencia de la homogenización que hace el MVI. Es imposible, ¿no? Esto por una cuestión de protección de datos, ¿no? El juntar esto, digamos, esto como una extensión de la metodología de valoración inmobiliaria del registro. Yo me gusta pensar que no hay nada imposible. Yo te lo pediría. La cuestión es muy usuario de ello, ¿eh? Vamos a ver, yo estoy abierto a cualquier forma de colaboración. De hecho, con las administraciones públicas estamos permanentemente detrás de ellas porque, bueno, a pesar de que ellos tienen la obligación, te lo pongo como ejemplo, de la obligación de inscribir sus bienes en el registro y definirlos gráficamente, yo entiendo que supone un coste muy importante para la administración definir ciertos bienes, pero es que se empieza a ser imprescindible. ¿Por qué? Porque estás afectando los derechos de los ciudadanos. En este caso, ¿sabes? Trabajamos con el COIG, trabajamos con AEGEX, por ejemplo, por supuesto, que tiene con Catastro, estamos permanentemente en comunicación con ellos, mejorando los procesos, porque tenemos que mejorar el proceso de coordinación, hay que hacerlo un poco más ágil, darle quizás una vuelta al informe de validación gráfico catastral, del cual se habrá hablado hoy aquí o ayer, que sea más concreto, más específico, es decir, hay que agilizar los procedimientos. Y cualquier cosa que propongáis, se estudia. Pues esto, se estudia y si se puede, se aplica. Quizá, no sé si lo conocéis todos, pero ellos tienen una metodología de valoración inmobiliaria que cuesta una pasta, estar dado de alta en ella, sí. Bueno, y entonces sí, es la verdad, pero bueno, para mí me es muy útil. Y entonces, claro, esto lo que obtienes no son ofertas, sino que son, ¿cómo se llama? Transacciones realizadas. Sí. Entonces, claro, la seguridad jurídica que te produce el que estás trabajando con transacciones realizadas es muy alta. Pero a cambio, digamos que la información es escasa. O sea, o es muy buena, pero es escasa. Escasa por eso, porque no se puede identificar y cuesta mantenerlo. Pero bueno, pues te daré el módulo MVI, sabes que existe. Nosotros en una fase, ahora estamos por desgracia en otras cosas. Sabéis que, vamos a ver, en España viven 5 catastros, el nacional, pero también tenemos los catastros forales que llevan un poquito retrasados. Y estamos ahora mismo en eso, pero uno de los proyectos a futuro, espero que a corto plazo, sea enriquecer ese MVI con información gráfica, es decir, con otra serie de vectores, otra serie de factores que pueden influir en mejorarlo al fin y al cabo. Está en cartera, pero como se suele decir, en cola. En cola. Tenemos otras cosas ahora mismo más urgentes. Yo por terminar, yo te he leído la matrícula, ¿eh? Que yo te he leído la matrícula. Eso de bueno, últimamente me la cogen mucho, no me refiero a la Guardia Civil, pero... que de las instituciones, como puede ser el Consejo General de la Arquitectura o el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, sobre todo en lo relacionado a la información, desde el punto de vista técnico que podamos volcar, yo creo que estaríamos en disposición de poder además, finalmente, para terminar, todas estas herramientas, es decir, muchas veces hay desconocimiento de que estas herramientas existen. No, la gente no las conoce o incluso hay técnicos que a mí me sorprende y no las conocen. Y al final, todas son interrelacionables. Es decir, al final se puede generar, decía antes, un cambio de forma de pensar en el ámbito del mundo inmobiliario. Nosotros siempre hemos estado circunscritos al ámbito jurídico, al ámbito hipotecario, muy encorsetados. Esto es, bueno, si me lo permitís, un boom. Es decir, para nosotros y las posibilidades son absolutamente inmensas, porque si los conectas, urbanismo, información medioambiental, procesos constructivos, construcción en masa, campo de actuación es inmenso. Y eso quizás nos debe llevar a la reflexión a todos los que intervenimos a pensar en un cambio de mentalidad, no solo los primeros. Luis Manuel, solo una cosa, ¿vale? Ni es una pregunta ni es nada, ni es de ir de listillo. Conocemos perfectamente, y además se acaba de ir el compañero que se dedica justamente a la digitalización del urbanismo, conocemos perfectamente muchísimo planeamiento, ¿vale? Sí. Yo lo que te digo es una cosa, si el suministro de ese planeamiento proviene de los propios ayuntamientos, los problemas son muy altos.
Voy a poner solo un ejemplo. ¿Qué me vas a contar? Regulación zonal 3 en Madrid. La regulación zonal 3 en Madrid, esto volumetría específica, salta y entonces al final los tribunales dicen que no, que hay que ir al planeamiento primigenio y el planeamiento primigenio no aparece en el plan ni de broma. O sea, no aparece en el visualizador del Ayuntamiento de Madrid ni de broma. ¿Por qué? Pues porque cada Ciudad Parque Aluche, por ejemplo, pues cada parcela, cada 2 o 3 edificios se desarrollaba mediante un plan especial, un estudio de detalle, y entonces pues esto es un lío impresionante. Por ejemplo, doy una conferencia en Villaviciosa Odón. Esto se produce, pincho, lo veo por el visualizador de la Comunidad de Madrid, y cuento en plan una estrategia que podría ser de crecimiento y tal. Y tardan 6 meses en subir la modificación que se había hecho, esto de que lo habían convertido en un suelo no urbanizable de especial protección. No de especial protección, pero bueno, pero tiene una protección determinada. Digamos que hay muchos visualizadores, yo por ejemplo, Pablo lo contaría mejor, pero sí. Pablo es que tiene robots que están perfectamente analizando la documentación cada día, sí. De todo lo que sale para integrarlo en su información. Okay. Entonces, claro, yo ya me he dado cuenta que hay que, yo me he dedicado siempre a los temas de urbanísticos, ¿no? Y entonces hay que llegar y decir, si os basáis en eso, tener cuidado, es lo que os quiero decir. Nada más, vamos a ver, nosotros descartamos ya, de hecho puedo decir que lo que decía la disposición adicional quinta de que los ayuntamientos tenían que enviarnos tal y cual, a día de hoy, y han pasado ya 9 años y medio de la entrada en vigor de la ley, por tanto esa disposición cumplieron 5, y de los 5, 3 no se podían cargar ni tratar de ninguna forma. Es decir, nosotros hemos descartado ya esa posibilidad. Nosotros lo que queremos es la conexión con un visor, con las lógicas advertencias. Cuidado. Es decir, yo no me puedo hacer responsable de la información urbanística del Ayuntamiento de Madrid ni de ningún otro. Simplemente ofrezco una información al ciudadano, a la empresa, al promotor, al que sea, la información que dispongo, asociada a una geometría. Luego ya él obrará qué es lo que tiene que hacer. Pero sí es muy importante que así como otras capas gráficas, por ejemplo, el dominio público marítimo terrestre, el Ayuntamiento Miteco suele renovarla más o menos un par de veces al año. Tampoco me interesa que me la renueven más, porque tampoco habrá los deslindes, por desgracia, del dominio público marítimo terrestre. Nosotros hemos colaborado en uno y hemos conseguido dibujar la línea en base a las actas de deslinde que llevaban desde el año 1950. Pero las capas urbanísticas, de información urbanística, sí tienen que ser muy dinámicas, muy rápidas de información. No voy a decir qué, pero yo he visto actuaciones urbanísticas aquí en Madrid y recientes, vamos a decirlo así, y el plano utilizado, el Calderón seguía en su sitio. El Calderón seguía en su sitio. No, eso genera unos problemas. Probablemente no a la hora de escribir, porque la representación gráfica alternativa tiene esa virtud. Podrá ir con un informe de validación gráfico, que es lo ideal, pero podría no llevarlo. El problema es cuando eso llega a Catastro. Y Catastro detecta que aquí incluso había invasiones de parcelas de AENA. Bueno, eso hay que tenerlo cuidado con esas cosas, porque generan un problema, además de difícil solución, porque son procedimientos administrativos que se cierran y son firmes. No te olvides del ámbito gráfico. Es decir, tramitación conjunta, a ser posible. Es un placer. Perdona, sí, he tenido yo un caso en Medina de un señor sentado en el banquillo por lo penal con 2 años de prisión por un delito medioambiental por construir en una zona LIC, que el vecino le denuncia a través del visor, uniendo capas 1.200.000 del LIC con 1.000. Ahora, da un pantallazo, lo pone en una demanda y dile tú al señor fiscal que le pidió 3 años de prisión de que eso no es correcto. Y se sentó, se disculpaba por informe de la Junta al día siguiente de que eso era erróneo, pero tiene más consecuencias que lo registral. Venga, hablamos porque tenemos que colaborar.